tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. En Power Apps podemos ejecutar instrucciones de forma repetitiva, realizar lo que llamamos iteraciones. De hecho, tengo grabado un video tutorial que podéis visualizar, en el que hablo exclusivamente de esto, de cómo hacer un bucle en Power Apps, cómo utilizar las diferentes herramientas que dispone Power Apps para poder realizar un bucle y así ejecutar algunas instrucciones, hacer algunas operaciones durante un tiempo determinado o un número de veces determinado. Lo que vamos a ver hoy es la función for all, que me va a permitir realizar esas iteraciones en función de los registros que yo tenga en una tabla, entendiendo como tabla pues una galería, una collection, un origen de datos con registros, y por cada uno de esos registros que me vengan en esa tabla yo voy a poder ejecutar una serie de instrucciones. Hablaremos por tanto de la función for all, aunque veremos diferentes ejemplos y por tanto veremos también funciones que ya hemos visto en otros videotutoriales y también alguna característica nueva interesante de Power Apps. Bien, veamos este primer ejemplo. Tenemos una galería. Esta galería contiene los datos de un origen de datos llamado artículos, que no es más que una lista en SharePoint, que veis aquí, artículos. De esta lista de SharePoint estamos visualizando el título, que en este caso sería el nombre del artículo, y otro campo más que sería el stock que tenemos de ese artículo actualmente. Por otro lado, aquí tengo una label en la que estoy utilizando una función llamada countRows y que me permite saber cuántos registros tengo en la tabla de artículos. ¿Cuántos registros tengo en este origen de datos? Recordad que es una lista de SharePoint. Me está diciendo que tengo 7 registros. Bien, el objetivo de este ejercicio es conseguir que por cada uno de estos registros, por cada uno de estos artículos, me envíe un mail informándome de su stock. Bien, para poder hacer esto, lo primero que necesito es agregar el conector de Office 365 Outlook. Recordad también el video tutorial en el que explico cómo utilizar este conector para enviar emails. Ya sabéis que los conectores no simplemente los uso para obtener datos, sino también para conectarme a diferentes aplicaciones y poder usar las diferentes funciones. Por ejemplo, al conectarme a Office 365 Outlook, puedo usar las funciones de Outlook, como por ejemplo la de poder enviar un mail. Bien, por tanto, aquí es simplemente agregar, en agregar datos, busco Outlook y encuentro enseguida este conector, ¿vale? Agregamos, por tanto, el conector de Office 365 Outlook y agrego un botón. En este botón voy a utilizar por primera vez la función for all. For all necesita, primero, que le pasemos cuál es la tabla que tiene que recorrer. Hemos dicho que for all nos va a hacer o nos va a ejecutar una serie de instrucciones tantas veces como registros haya en una tabla. Por tanto, lo primero que le tenemos que pasar es esa tabla. En este caso, la tabla será mi lista de artículos. El segundo parámetro, separado por punto y coma, es qué es lo que quiero ejecutar. ¿Cuáles son las instrucciones que quiero ejecutar? En este caso, quiero enviar un mail. Por tanto, utilizando Office 365 Outlook, el objeto este que hemos agregado, y utilizando su función sendMail versión 2, entre paréntesis, le paso los parámetros del mail que quiero enviar. Recordad que tenéis un video tutorial en el que podéis ver cómo utilizar esta función. La forma más básica y más sencilla es pasarle primero el destinatario a quien queréis enviar el email, en este caso me lo envío a mí mismo.
luego el subject o el asunto del mensaje y finalmente aquí le pasaríamos el cuerpo del mensaje. En alguna de las preguntas que me hacéis en la lista de mensajes de YouTube, me preguntaba si en un texto de un mensaje enviado por Power Apps se puede escribir código HTML. Efectivamente, se puede escribir código HTML y aquí viene un ejemplo. Yo en este caso, como le voy a enviar en el cuerpo del mensaje el artículo y aquí encadeno el artículo, es decir, la descripción del artículo, pues la palabra artículo la pongo en negrita, ¿vale? Luego encadeno también en negrita la palabra stock y luego encadeno el stock, la variable stock, ¿vale? Entonces, esto forma parte de la función sendMail y todo ello está dentro de la función for all. Bien, vamos a probarlo. Yo envío, les doy al botón y por tanto me tienen que llegar a mi correo 7 mails, uno por cada artículo, diciéndome, este artículo tiene tanto de stock, este artículo tiene tanto de stock. Me voy a mi correo electrónico, fijaros que tengo varios correos que me he enviado yo mismo y en cada uno de ellos el asunto es el mismo, informe de artículos, lo que he puesto. Fijaos que artículo y stock viene en negrita. Aquí sería el nombre del artículo y aquí el stock de este artículo. Siguiente mensaje, pues el siguiente artículo, etcétera. ¿Vale? Bien, este es un claro ejemplo de cómo usar for all, en este caso para enviar mensajes. Bien, podríamos usar este mismo ejemplo si en lugar de una lista de artículos estuviéramos hablando de una lista de clientes en el que uno de los campos fuera el email del cliente, pues podría utilizar perfectamente este ejemplo con alguna modificación para que enviara un mail a cada uno de mis clientes con un mensaje determinado. Lo que tendría que cambiar es que la constante que ahora estoy utilizando aquí, que es mi correo electrónico, tendría que pasar a ser la variable, dijéramos, del email de este cliente o proveedor mío. ¿Vale? Bien, vamos a ver algún otro ejemplo. Bien, en este ejemplo vamos a trabajar con collections. Por un lado, tenemos una collection en el que voy a tener una serie de palabras en inglés. Eh, yo voy a crear esta colección con este botón de Crea Expressions. Fijaros, es este de aquí. Que lo que hace es crear collect y me crea una colección que se llama Expressions con estas palabras que veis en esta tabla. Hello, good morning, etcétera. ¿Vale? Y luego las muestro en esta galería. ¿Vale? Esta galería contiene las palabras de la colección Expressions. ¿Vale? Y con este botón, ¿vale? Lo que hago es limpiar, hacer un clear de expressions. Expressions y otra collection que llamo expresiones. Expresiones la voy a mostrar aquí, ¿vale? Va a ser otra collection que lo que va a ser las mismas palabras que tengo aquí, pero traducidas al español. Para hacer eso necesito agregar otro conector que, al igual que el conector de Office 365, no es un conector para acceder a datos, sino que es un conector que me permite usar las funcionalidades, en este caso, del Microsoft Translator. Con Microsoft Translator puedo realizar diferentes operaciones, básicamente para poder traducir de un idioma a otro. Y lo vamos a ver aplicado a esta tabla. Con este botón de traduce y utilizando la función for all, vamos a traducir cada una de estas palabras al español, utilizando, por supuesto, el Microsoft Translator. Por tanto, el botón traduce lo que hace es hacer un clear collect, como ya sabéis, el clear collect limpia y crea de cero una collection a la que llamamos expresiones
Y el contenido de esta colección va a ser recorriéndome cada una de las diferentes entradas que haya en Expressions, que es la colección que tenemos aquí al lado en inglés. Vas a coger cada una de ellas y utilizando la función Translate de Microsoft Translator, vas a coger su valor y lo vas a traducir al español. Esa es la forma de usar esta función de Translate, ¿vale? Por tanto, sí, usando todas las funcionalidades, aquí limpio las tablas, aquí creo la tabla de expresiones en inglés y aquí las traduzco al español. Un nuevo ejemplo. En este caso, trabajamos otra vez con la lista de artículos. Aquí estoy mostrando el artículo o el nombre del artículo y el precio de cada uno de ellos. Mi objetivo en este caso es incrementar el precio de todos y cada uno de estos artículos en un 10%. Por tanto, aquí vamos a usar la función forAll, pero además esta función forAll va a ir modificando la misma tabla que estoy recorriendo. Es decir, a medida que la voy recorriendo, la voy a ir modificando. Esto puede darnos problemas si no lo hacemos bien y os voy a explicar cómo hacerlo correctamente. Bien, en principio la galería que veis aquí no tiene más misterio, tiene la lista de artículos con el título, que es el nombre del artículo, y el precio. Toda la funcionalidad la tiene este botón. ¿Qué hacemos con este botón? Pues bien, utilizamos la función forAll. Hasta aquí todo bien, puesto que es lo que hemos hecho en los otros ejercicios. Aquí tendríamos que pasarle ya la tabla que queremos recorrer. Bien, yo quiero recorrer la tabla de artículos. Y por cada uno de estos artículos, utilizando la función patch, quiero modificar el precio y al precio quiero ponerle el precio que había más el resultado, multiplicar el precio por 10 dividido entre 100, que sería el 10%. ¿Vale? Fijaros que estoy utilizando precio. Precio aquí es el nombre de la columna. Y precio 2. Precio 2 es un nombre de columna ficticio. Del mismo modo, para identificar cada uno de los registros que voy a modificar, fijaros que utilizo el ID y el ID2. ¿Vale? Bien, si yo ejecutara este forAll sin esta función de rename columns, en la que le estoy diciendo la columna ID se va a llamar ahora ID2 y la columna precio se va a llamar precio 2, pero estábamos hablando de la tabla de artículos, ¿vale? Si no lo hiciera así, me daría error. Y me diría, no puedes estar modificando la misma tabla que estás recorriendo. El truco para poderlo hacer es este. O sea, decirle, bien, yo voy a recorrerme la tabla de artículos, pero le vas a cambiar de forma virtual el nombre de la columna ID por el nombre de la columna, pasándose a decir ID2. Y la columna precio se va a pasar a llamar ID2. ¿Vale? Sabiendo esto, vas a modificar la tabla artículos, fijaros que es la misma que estoy recorriendo. Hago el lookup. Lookup es para encontrar un registro dentro de la tabla y le digo, búscame un artículo cuyo ID sea igual a ID2, es decir, al ID del artículo en el que estamos en ese momento pasando. Y que fijaros, estamos utilizando el nombre de la columna ficticia que le hemos puesto al principio. Y lo que voy a hacer es al precio de ese artículo, le vas a poner el precio 2, que es el nombre ficticio que tiene la columna que estamos recorriendo, perdón, la tabla que estamos recorriendo, sumándole precio 2 multiplicado por 10 y por 100. Dicho de otra forma,
estoy utilizando la misma tabla para recorrerla que la que estoy modificando. Simplemente diciéndole que a sus columnas las voy a nombrar de otra forma para no confundirlas con las columnas destino. ¿Vale? Bien, por tanto, ahora, si yo ejecuto la aplicación, tendría que, al darle al botón incrementa al 10%, ponerle a cada uno de estos precios un 10% más. Fijaros que el precio de 80 se ha convertido en 880, el de 600 en 660 y así, ¿vale? Y como esto queda grabado ya en mi lista de SharePoint, si vuelvo a darle al botoncito de incrementa al 10%, me dará un incremento del 10% sobre el precio que ya había incrementado anteriormente. Bien, espero que os sirvan estas explicaciones para ver esta nueva función, la función for all, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.